un saludito aquí con mi fueguito en otro momento de mi vida. Para mí era fatal un fuego, o sea, de hecho me lo molestaba tanto que terminaba como yéndose hasta por acá y me aplicaba un montón de cosas. Y fíjense que últimamente, las veces que me ha dado, que ya es muy esporádico, pero cuando yo estaba trabajando normalito en oficina, antes de la conciencia en piloto automático de muchas cosas, me enfermaba muchísimo más seguido, me daban laringitis, faringitis, me inyectaban complejo B porque tenía acá esto terrible, me daban ataques de pánico, me daban, bueno, y me salían muchos fuegos, entre otras cosas yo tomaba mucho alcohol. O sea, mi parche era el alcohol. Salía con el novio que tenía en esa época y era alcohol. Como no me gustaba la cerveza, yo compraba un cuartico. O sea, la señorita muy cerca del alcoholismo. Una vez me leí un artículo que decía que si uno tomaba, mejor dicho, era una estadística muy cortica para decir que uno era alcohólico. Y yo decía, no, marica, entonces más o menos medio mundo que yo conozco es alcohólico. Porque si tú sentías la necesidad de estar tomando cada 8 días, en ese artículo ya calificabas como alcohólico. Y yo la verdad tomaba más. O sea, de repente un miércoles, un jueves me encontraba con mi novio y pum, bola. Con los amigos, pum, cerveza o aguardiente o whisky. La cuarentena me sirvió muchísimo en cuarentena porque me di cuenta que yo era muy tomadora social y eso disminuyó un montón en mi vida. Yo en cuarentena lo que mercaba era un vinito, pero ya no quería ni tomar alcohol ni nada. Ha sido todo un proceso de desintoxicación emocional, porque todo lo que hay detrás de los excesos, sea el que sea, el cigarrillo, el ejercicio, el alcohol, hay unos pues más destructivos que otros. En primera instancia pues son vacíos. Yo empezaba a darme cuenta que después de tomar, o de los excesos de tomar y trasnochar, y yo tomando a la par de mis amigos, porque pues eso me hacía más valiente o eso me hacía menos vulnerable y me encantaba porque me subía la frecuencia, como el ánimo, pero después terminaba llorando, lo que sea, me bajaba las defensas. Al otro día siempre que trasnochaba y tomaba amanecía enferma, pura baja de defensas, y la noche anterior uno lloró o hasta le peleó a la persona que uno nunca le peleaba. Bueno, eso ha cambiado muchísimo en mi vida. Yo le permito al cuerpo la autosanación, dándole el espacio, la paz. Por favor, véanse Mi Amigo el Pulpo, creo que se llama Mi Amigo el Pulpo. Ese proceso que él hace cuando lo hieren es el que nosotros, respetando esa biointeligencia, deberíamos hacer. La pausa y el guardarnos para que el cuerpo se autosane y el mensaje nos llegue, porque todo está correlacionado. Y lo que viene de ahí es que obviamente empecé a sanar y empecé a hacer un proceso de introspección en el momento en el que toqué fondo, porque una situación emocional y una situación económica me sucedieron al mismo tiempo, justo para que yo despertara, ¿no? Y me cuestionara todo lo que estaba viviendo, cómo lo estaba viviendo, lo que pensaba del amor, de la vida, del dinero, del trabajo, de todo. Tuve que vivir ese bajonazo tan terrible en el que yo sentía que me iba a morir, que el aire me faltaba, que sin esa persona no podía vivir, que, o sea, era como que se me acabó la vida completamente, y empecé a tomar mucho más seguido y sola. Esto fue como en el 2017-18, ¿sí? Que evidentemente en esa situación fue que empecé también a tener muchas experiencias extrasensoriales. Lo primero fue como Los Ángeles, ¿qué es despertar? Realmente es despertar de un sueño profundo en el que tú estás completamente en piloto automático, sin ver las cosas más allá, sino permitiendo que la vida te lleve. Uno cree que eligió de quién enamorarse, pero realmente lo que eligió fue tu inconsciente. Como esa inercia y esa inteligencia que nos mantiene tomando decisiones hasta que despiertas. Pero lo que te hace despertar generalmente o puede ser una epifanía, o puede ser un dolor de alma, de esos que ni porque te tomes pastas, de esos que prefieres mantenerte dormido porque cada vez que abres los ojos la realidad te duele el corazón y es algo a lo que le queremos huir. Es una realidad, es un velo que se te cae, por eso se siente intenso, pero la verdad os hará libres. La verdad nos empieza a hacer... Bueno, esa inercia de tus decisiones contiene un montón de factores sociales, culturales, psicológicos, emocionales, genéticos, historia, ancestral, ¿no? Cuando tu alma elige aterrizar en esta encarnación, si es que lo elige, esa es una teoría que yo comparto completamente.
Bueno, un 99%, porque estoy acostumbrada a dejar un 0,1 para la novedad, para el cambio, para atreverme. Antes yo creía que lo católico era lo todo y después se me cayeron un montón de velos y ya me di cuenta que habían otras cosas más. Entonces siempre tengo que darme la oportunidad de creer en algo, de asentarme en una verdad porque la siento coherente conmigo, pero también me abro a otras cosas que más adelante se nos puedan mostrar. Entonces, el tema aquí es que nuestras decisiones también están condicionadas por muchas cosas ancestrales y es por eso que hay que ir a verlas, que ese fue mi proceso, enterarme de dónde. El 2020 para mí, aunque yo ya había empezado proceso de terapia desde el 2018 y porque además siempre tuve mucha fascinación por esto del comportamiento humano, fui la mejor alumna de mi psicóloga en su momento, que todavía la amo con toda mi alma, fue la que me enseñó a meditar y me salvó la vida. Mis ataques de pánico del momento y yo no podía respirar, o sea, yo la llamaba diciéndole, no puedo respirar, es muy loco, o sea, todo eso es una memoria, no era yo. Como así que no podía ser libre, como así que me estaba sintiendo ahogarme porque terminé con alguien, porque el dinero había faltado, lo que fuera. Y pues siendo una exitosa en el trabajo. Entonces, claro, ella me enseñó a meditar y la forma en que me calmó los ataques de pánico fue, obviamente yo era escéptica, pero en ese momento yo como estaba tan en la inmunda, yo era, ¿qué hay que hacer? ¿Que tengo que hablar con los ángeles? Bueno, muestrar, yo estudio angelología. En el 2020 fue cuando más empecé a experimentar cosas extrasensoriales. O sea, rarongas, de locos. De esos que tú cuentas y es como, que se fumó, que se metió. Y aunque sí, también fue una época en la que empecé a experimentar con cosas que antes mi mente me decía, jamás lo hagas porque nunca tuvo que ver lo uno con lo otro, porque lo que más me estaba pasando es que yo estaba empezando a hacer respiraciones de fuego. Me acuerdo que tanto que yo andaba en lives y en cosas como de la espiritualidad y todo eso, que habíamos pocos. Y empiezo yo una vez como a hacer esas respiraciones de fuego y a meditar y a irme muy profundo, que como buena pisciana me quedaba muy fácil. Y es ahí donde yo empiezo a tener revelaciones, visiones, voces, cosas que después yo escribía y yo decía, marica, esto no viene de mí, esto cuando yo lo escribo, no soy. Ha sido todo un proceso, pasar por muchas cosas para saber qué es lo que yo quiero y dónde me siento cómoda, con qué como, con quién hablo, de qué me nutro. Desde lo que escucho, lo que veo, lo que hablo, todo, lo que comparto, lo que como. En el 2020 fue una de las épocas en las que más cosas extrasensoriales sentí. En el 2018 fue una de las más fuertes, un día en un colapso, en un momento muy pésimo, que ya estaba hasta pensando cosas muy tenaces, tomada. Algo sucedió y es que yo sentí una presencia gigante detrás mío que me abrazó y empecé a tener unas visiones que normalmente no pasarían con alcohol, de esas que dicen como que se fumó, que se metió. Y no, eso era que me dejaba súper loca. Yo realmente solo quería dormir. Pero el mensaje que recibí esa vez, yo había roto un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, divorciada de Dios, y ese día me dijo, primero era como no estás sola y segundo es como no es tu momento de partir. Tienes cositas que hacer y justamente lo que te está pasando es un punto de inflexión para llegar a esto que soy hoy, ¿no? Pero ha sido todo un proceso que mi alma eligió. Este es el camino que mi alma eligió y muchas de las cosas que he vivido hasta hoy fue pucha, no, yo digo, si no hubiese vivido esos bajonazos tan intensos, yo no estaría hablando de mucha sabiduría o de muchas cosas que pude revelar de mí misma hoy, si no llego allá. Entonces esos eran los primeros desafíos, contándoles un poco que cuando entro a este despertar, que es la conciencia, que es actuar coherentemente, que es un desafío y un proceso, somos humanos, yo también. Quitarme velos, ser cada vez más yo, dejar la vergüenza, ser capaz de ir tras mis sueños, vencer los miedos, mirarme, observarme, dar ejemplo, pues también ha provocado que me enferme mucho menos. De enfermarme muchísimo menos y de que cuando sucede le permito a esta máquina perfecta autosanarse, darle el espacio, que es un poco lo que hace un médico. Generar un espacio para que tú te sanes, guardarte, nutrirte, consentirte, encuevarte. En algunos casos la medicina es espectacular, por supuesto. Yo no sé si tengas una enfermedad avanzada, no te voy a decir que solo la biodescodifiques o la consteles y ya. Hay que ir a la medicina y acompañarnos de todo lo que existe, hay que unificar, no separar. Pero ser muy críticos, investigar qué es lo que le vas a meter a tu cuerpo, porque eres tú con esta intención el que se sana. Por eso el amor de mamá es tan sagrado, porque cuando te da una comidita con tanto amor, tú sientes que te cura, porque es esa intención del corazón. Y nuestro papel es volvernos nuestra propia madre y nuestro propio padre.
el padre que provee, que va hacia adelante, que enfoca, y la madre que se pausa, que consiente, que se compadece y ama. Ese es el tema de hoy. Quiero cerrarlo porque es como una primera parte de mi primera historia de la noche oscura del alma. Seguro y me faltan un montón de detalles y de las cosas locas que me pasaban. Otro día hacemos un video de las cosas locas que me han pasado y de las cosas locas que he hecho después de eso, de lo arriesgada que me volví con la vida, de vamos con toda. Y de nuevo la segunda parte me ha enseñado es a estructurar y a planear mejor las cosas, porque de nuevo me lancé a una locura y después tuve como mi otro aprendizaje, pero ha sido el mejor de todos, el que me tiene hoy diciendo que soy una empresaria y siéndolo realmente, convirtiéndome en ella. Por eso también hay que elegir de quién te rodeas y de a quién le escuchas un consejo. No es lo mismo recibir un consejo cuando estás lanzándote por tus sueños de alguien que jamás lo ha hecho, porque te va a hablar desde su miedo. Pero quiero contarles una historia. Hoy hablaba con una amiga, también muy exitosa, ella muy similar a mí, que salimos a la vida muy masculinas a hacer que todas las súper poderosas y podemos con todo y conseguimos dinero y ejecutivas y carteras y zapatos y todo. Y como que llegamos a un tope que además cansadas, enfermas, con unos amores, con una vida que uno decía, pero esto no puede ser la vida. Y que como entonces vinimos a algo mucho más profundo, que tiene que ver con que hagas algo que realmente disfrutes porque se te va la vida cumpliendo unas expectativas del mundo. Y este es el cambio de paradigma. Poder reconocerte el valor, reconocer quién eres, reconocer tu camino, reconocer tu humanidad, también reconocer lo poderoso y poderosa que eres, poner esos valores al servicio en el mundo, disfrutarlo o hacer que lo disfrutes porque tú puedes hacerlo. Y el dinero llega por ahí. Y estuve leyendo y escuchando, porque ya es como la tercera vez. De hecho, empecé a escuchar muchas cosas conspiranoicas como en el 2020, pero yo bien escéptica y bien, ahí no puede ser, y que Madonna, y que no sé qué, y que los Juegos Olímpicos los están programando, y que los Simpsons. Y hoy en día he visto que han sucedido muchas cosas con respecto al COVID y todo, que esos pobres conspiranoicos tenían razón. Yo sé que están muy en la separación, no soy de esos de estar poniendo tu atención y mi atención en lo que no. Para mí mi aprendizaje ha sido, por favor, ya sabemos lo que no. Eso es carencia. Estar pensando siempre lo que falta, lo que falta, lo que falla el sistema, en lo que falla el otro. Lo detecto, lo veo y acciono. Y detecto y veo lo que sí está funcionando para mí y cambio yo la realidad. Pues bueno, estuve leyendo que hay unas olimpiadas transhumanistas en donde van a permitirle a las personas consumir y doparse para llevar el cuerpo al extremo y ver de qué son capaces, que no lo permiten en el deporte tradicional. Se llama Enhanced Games. Es transhumanismo. Yo me puse a leer, por supuesto, del man, de otro multimillonario australiano que patrocina esto. Yo no estoy diciendo que sea bueno ni malo. Estoy observando como, bueno, esto que es, hasta divertido puede parecer, pero no hay que dejar de ser críticos con ciertas cosas. Este man, que es el cofundador de PayPal, es uno de los grandes multimillonarios patrocinadores de varias empresas que hasta hablan de criogenización y de, pues sí, volver al humano superhumano, pero yo siento que ya somos superhumanos. Pucha, no se imaginan lo que, por ejemplo, hace la respiración de fuego, el subir la kundalini, activar todos nuestros centros de poder, el poder crear una realidad, el trascender a otras dimensiones. Esto es una locura lo que podemos hacer nosotros sin nada externo, ¿sí? Pero el tema que me parece muy curioso es que, y que lo pone sobre la mesa uno de los personajes que yo escuché, es que la mayoría de las personas que están inscritas para esto son africanos y africanas, solo negros y negras. Que puede ser algo normal, pero los multimillonarios todos blanquitos, el CEO de no sé qué, de la empresa de criogenización, de que les vamos a dar un montón de sustancias para que tú te sientas superhumano, que también yo sé que el de Facebook está ahí, Don Trump creo que también está ahí, Don Elon Musk también está ahí. Y entonces, después de que todo esto suceda y de que lo empecemos a normalizar, porque más de 20,000 personas van a estar ahí, y estas personas son de una pobreza increíble, los deportistas diciendo por fin puedo vivir de mi deporte, pues bueno, después de que lo normalicemos, vamos a pasar por su tiendita a comprarles sus sustancias. Bueno, va a ser una elección, vamos a ver de qué somos capaces. Eso es una locura. O sea, yo escuché al de Facebook decir la vez pasada que qué rico tener un chip en donde yo ya no me... Eso es como tener la IA o el cloud aquí. Entonces tú puedes descargar conocimientos, puedes descargar... No es algo que yo creo que pase por el cuerpo ni por tu sabiduría, sino va a ser un conocimiento muy superficial, muy IA, pero en ti.
Entonces, bueno, lo pongo sobre la mesa, investiguen, miren. Es una experimentación con humanos, es literal una experimentación con humanos, de meterles unas cosas que no están aprobadas normalmente en los deportes donde queremos ver que el cuerpo hasta dónde llega siendo lo que es. Pero pues bueno, está muy interesante leer sobre el man. Les voy a poner el nombre aquí para que puedan investigar y podamos empezar a tener un poquito de discernimiento. Yo no digo nada, ¿qué tal que yo después vaya en la tribuna?